Bendito sea el Señor. Así que es una noche impresionante, es una noche gloriosa, mejor que la de anoche, porque esta es la noche que hizo nosotros. Entonces, por lo tanto, nos gozaremos y nos regocijaremos en Él. Así que alabe a Dios, mi hermano. Voy a entregarle esta plataforma a la hermana Dilenia, que va a tener la palabra en esta noche. Y quiero que se ponga de pie y que usted abra su corazón y usted reciba una palabra de parte de Dios hoy. Es decir, que ella va a tener la boca de Dios, porque va a hablar la palabra de Dios. Así que levante su mano, oramos desde allá. Padre, en el nombre de Jesús, te glorificamos, te loamos, te exaltamos, te damos gracias, honra, gloria y honor, porque tú vives, porque tú reinas. Y te damos gracias, Padre, por esta pareja que siempre nos bendice, que siempre está dispuesta a servirte de corazón. Por eso te bendecimos a ti con abundancia, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Buenas noches, hermanos. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes, y a veces cuando uno tiene que traer la palabra, como que yo me siento como media nerviosa y las rodillas como que me hacen así, porque entiendo la responsabilidad que es y el temor de que uno vaya a decir algo que no es correcto o que uno ponga de la cosecha de uno, y esa no es la intención, el Señor lo sabe. Pero en cuanto empieza la adoración y la alabanza, como que un espíritu de paz me ha inundado. Y digo, Señor, gracias. Gracias porque vamos a entrar en el mensaje. Señor, gracias. Gracias. Cuando les preguntaba al Señor, ¿de qué voy a hablar, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que hable? Y desde que estaba en los Estados Unidos, sentía una inquietud tan profunda y tan grande que no encontraba como lugar. Me levanto temprano y voy delante del Señor y le pregunto, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me siento tan inquieta? Y me dice que nos ubiquemos y que reenfoquemos. Y me dice a mí, reenfócate, porque en estos tiempos solo una cosa vale, y es la salvación. Entonces nosotros entendemos, el mensaje, el título es ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Estamos viviendo tiempos donde cada quien hace lo que le parece. Tal parece que las reglas se hicieron para romperse, para violarse. La opinión popular es aceptada como una regla de conducta para muchos, donde los principios y valores brillan por su ausencia. Y yo entiendo que la palabra de Dios llama a esta condición oscuridad. Vamos a mirar el capítulo 53 de Isaías, comenzando con el versículo 1, donde dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Y yo supongo que el profeta Isaías escribía esto como que lleva implícito que no todos íbamos a creer al anuncio y que no todos se iban a convertir. Entonces, lo que yo recibía del Señor, que hay cosas que tenemos que poner en orden
Y es que lo primero es primero. ¿Y qué es lo primero? Creer la predicación del Evangelio. Es el primer paso. Y luego, después de creer, es ser convertido, transformado, cambiado con el poder de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, yo podía, mirando este capítulo 53, fui a Juan 12:37 y vi que no todos creían. Y tal vez uno piensa, ay, porque tal vez soy yo. Si fuera una persona más ungida, otra persona, la gente se convertiría y ellos creerían. Pero Jesucristo mismo dice, en Juan 12:37, dice que Jesús había hecho muchos milagros delante de esa gente, pero aún así la gente no creía en él. Esto sucedió porque tenía que cumplirse lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 53, que dijo, Dios mío, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién le has mostrado tu poder? Si estás aquí en esta noche, primero es porque has creído en el mensaje. Y segundo es porque Dios ha mostrado su poder a favor tuyo y a favor mío. Entonces, cuando Jesús dijo, yo soy la puerta del reino de Dios, cualquiera que entre por esta puerta no se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Entonces nos está llevando a una posición delante de Dios donde nosotros vamos a estar completos, y Él nos está prometiendo que si entramos por esa puerta que es Jesucristo, nosotros vamos a tener la provisión y el alimento. Y pensando en este mensaje, yo pensaba en cuántas personas te dicen todo va a estar bien, todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien. Y el Señor me para en eso y me dice, no, todo va a estar bien. Tú vas a estar bien. Es muy diferente. Si tú y yo nos mantenemos conectados a la vida verdadera, tú y yo vamos a estar bien. Pero hermanos, no nos vamos a engañar a nosotros mismos, no todo va a estar bien. Entonces mantenernos y entrar por esa puerta estrecha es lo primero que nos va a posicionar a nosotros, donde el poder del Evangelio se va a manifestar, para que no solamente tú y yo estemos bien, sino para que otros estén bien también. Entonces, lo primero, hay una sola entrada verdadera de redil. Y la palabra dice que el que no entra por esa puerta, sino que sube por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Y esto me llegó a recordar a una entrevista que yo vi de una persona, una persona muy conocida, que si yo le digo el nombre, usted diría, oh sí, yo lo conozco. Que le hicieron una entrevista preguntándole que si él creía que había otro camino al cielo que no fuera Jesucristo. Ella dijo, bueno, yo pienso que sí, que para muchas personas ese camino, aunque para mí es Jesucristo. Hello. Entonces, que el motivo y el método de aproximarnos a nuestro Dios determinan cuál clase de rebaño tú y yo somos. Si nos acercamos a Él conforme a lo que la palabra de Él dice, nosotros vamos a estar bien. Vamos en un camino en que no podemos perder. Tú no puedes perder, yo no puedo perder. Si estamos en Jesucristo, hermano, entiéndalo, recíbalo, concéntrese en eso, enfóquese en eso, que si usted está plantado en Él, usted no puede perder. Porque ni la muerte te puede separar de Él. Y es lo que más la gente tiene temor hoy en día. Por todo lado usted ve a la gente espantada porque nadie se quiere morir.
Entonces cuando el Señor me dijo reenfócate, tenemos que reenfocarnos y mirar la muerte como lo que es victoria para el que está en Cristo Jesús. Y ese es el mensaje que uno va a llevar cuando vaya a predicar el evangelio a otra persona, que entiendan que esto no todo a nuestro alrededor va a estar bien, pero tú en Cristo Jesús va a estar bien. Porque no hay forma de que te puedas separar ni nada de ese amor que nos garantiza a nosotros la eternidad. Y este es el amor que nosotros queremos reflejar, que queremos llevar a otras personas para que ellos también estén bien. Ahora mismo, en este momento, probablemente si yo le pregunto a ustedes, ¿conocen de alguna persona que tal vez está pasando un momento crítico en su vida? Tal vez alguna persona que está hospitalizada. Yo personalmente conozco 2 miembros de mi familia que están hospitalizados ahora mismo en este momento. Nosotros estamos aquí. Y el pastor decía que nos regocijemos en el día de hoy porque estamos bien nosotros. No quiere decir que ellos en el hospital no están bien. Si están en Cristo Jesús, están bien. Si no están en Cristo Jesús, hermano, están en peligro. Mi vecino, mis familiares, la gente que conocemos, si no están en el Señor, están en peligro. Entonces el Señor nos habla de 2 caminos. Y en un tiempo como nuestro tiempo que estamos viviendo ahora, la vida se ha vuelto excesivamente compleja y se ha vuelto muy complicado todo. El camino seguro para la paz mental es como que no existe. Hay tanta gente cargada y preocupada y a veces hasta nosotros caemos en lo mismo, porque empezamos nosotros a preocuparnos de cierta manera. Pero llega el momento que cuando nos conectamos en el Señor, esa preocupación se va disminuyendo y empieza a surgir un poder, un fluir del Espíritu dentro de nosotros que empieza a vivificar nuestro cuerpo, a transformar nuestra mente y a ponernos enfocarnos correctamente. Y a veces cuando uno se separa de la palabra de Dios o se descuida en la lectura de la palabra, en la oración, empieza nuestra visión a empañarse. ¿Por qué? Porque cuando la palabra es nuestra regla de conducta, eso limpia y purifica y nuestra visión, nuestro enfoque, nuestro panorama cambia y nos ponemos los lentes del Espíritu. El otro día yo estaba leyendo y no podía ver bien. Y digo, voy a ir porque hace 2 años que me recetaron estos lentes. A lo mejor yo necesito unos nuevos. Y cuando fui, hay cierta cosa que nosotros tenemos que hacer para mantenernos en el Señor y en su palabra, que a veces la descuidamos. Y me dice el oculista, me dice, señora, le acabo de examinar y su visión está igual, no ha habido ningún cambio. Entonces digo yo, ¿y qué será lo que pasa? Porque ya no veo igual con estos lentes. Y él me dice, permítame sus lentes. Y así. Y me dice, señora Dilenia, sería conveniente que usted los limpie. Si usted limpia sus lentes, va a ver mejor. Y empecé yo a reírme, todo riéndonos, me manda donde la secretaria, me dan algo para limpiarlo. Entonces ya yo lo limpio y estoy viendo mejor. Entonces lo mismo con la palabra de Dios. Cuando no nos apropiamos de ella, aunque la limpieza y la purificación está ahí, pero si yo no me estoy apropiando de ella, entonces no puedo ver claramente lo que es importante, no me puedo reenfocar. Y el enfoque primordial es, ¿cuál es? Salvación. Lo que importa en cuanto a Dios concierne con nosotros es la salvación. Y eso es lo que el enemigo está peleando por llevarse cuantas más almas él pueda.
Y nosotros vamos a luchar llevando la puerta, abriendo la puerta, introduciendo a la persona en el camino correcto para que ellos obtengan la salvación que costó tan gran precio a nuestro Señor. Entonces Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces yo meditaba en eso, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, los que hallan la vida. Nosotros hemos sido privilegiados que hemos encontrado la vida, porque alguien nos mostró el camino. Y si Dios tuvo tanta misericordia de nosotros, de alcanzarnos, de que alguien mostrara el camino para nosotros, entonces nosotros tenemos que mostrar el camino para otra persona. Pero eso no se hace solamente con decir, sino eso se hace con apropiarse de lo que la palabra de Dios dice y obedecer lo que Dios dice. Dice que nuestro motivo de evangelizar se basa en la obediencia a Dios. No nuestros ojos no deben siempre deben de estar puestos en Dios y nuestra obediencia a Él. A mí no me gusta mucho hablarle a la gente del Señor, porque es como que a veces, pero es como que a veces uno está en un lugar público y hay tanta gente y de repente uno como que se siente cohibido de hablarle. A mí me pasa, tal vez a ustedes no, pero a mí me pasa. Y a veces yo digo, Señor, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Y si recibo una indicación, entonces voy y le hablo a la persona. Y si yo me siento como muy cohibida, le digo, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, ábreme una puerta para que yo le pueda hablar. Que la persona establezca la conversación o traiga el tema. Y a veces ha sucedido así, que la persona establece la conversación. Y la otra vez es que dijo, ¿qué le digo? Y puede preguntarle, ¿cómo te sientes tú en este momento con este tema de la pandemia? Entonces la persona se abre y te empieza a hablar. Entonces cuando te pregunta cómo te sientes tú, ahí es como una puerta que se abre para tú decirle, sí, a lo primero me afectó. Sé sincero, no va uno a jugar el superhéroe, ¿no? A lo primero sí me afectó, me sentí así, pero después me enfoqué en mi relación con Dios, y ahí entonces como que se abre una puerta para uno hablarle a la persona. Dice que eso es lo que Cristo nos dijo a nosotros que hiciéramos, y debemos hacerlo si la gente nos oye o no. Porque otra cosa que me impedía como compartir con la gente que no conozco era que yo decía, por ahí sí me rechazan. Entonces ahora he llegado a entender que no importa si la gente recibe o no la palabra que tú le estás dando. Lo que importa es que escucharon el camino, que escucharon, la puerta se abre para que ellos puedan entrar, y que escucharon la palabra. Porque esa palabra, cuando se levanta y empiezan a creer, es que se va a manifestar el poder de Dios en la persona. Entonces no es cuánta persona tú guías al Señor, es si tú le predicaste a 100 y una persona vino al Señor, es la victoria más grande, porque la misma palabra nos lo está diciendo, que muchos no creerán. Pero eso es una indicación que tenemos que predicar con más enfoque, con más pasión, con más energía. Ser nosotros violentos en esta posición. ¿Por qué? Porque si nosotros no hablamos de Isaías 53, sabemos que muchos no van a creer, pero si no le hablamos, ¿cómo van a creer? Si no predicamos el evangelio, ¿cómo vamos a creer? Nosotros creímos porque nos predicaron el evangelio. Pero muchas veces, yo hablo por mí personalmente, hermanos. Tal vez usted es un evangelizador tremendo, ¿verdad? Pero yo hablo por mi descuido personal, de no
compartir más la palabra con las otras personas, y por mi descuido de no hacer ese énfasis, de no tener, no es que no comparta la palabra, déjame ver si yo me explico, es que no le estaba dando la importancia que tiene, que no lo había visto desde este punto de vista, que yo no había visto que lo importante en el corazón de Dios es la salvación de cada persona, que yo no había visto con claridad lo que Él hizo, la purificación, la limpieza, la justificación que Él hizo a través de la cruz a favor de la humanidad. Y yo sé eso y me quedo con eso, y me estoy enfocando en otras cosas. Y empieza uno a buscar métodos de cómo atraer a la persona, cómo llamar el interés de la persona. En inglés hay un dicho que dice que the ends do not justify the means. Quiere decir que el método el fin no justifica los medios. Quiere decir con esto que no tenemos que ingeniar nada que el Espíritu de Dios no nos ordene a ingeniarnos. Quiere decir esto, que la palabra de Dios es suficiente y lleva en ella el poder transformador, regenerador. El poder de salvación está envuelta en ella, y que el Evangelio es poder de Dios, pero ese poder de Dios es para salvación. Y dice aquí el versículo que leímos anteriormente que Jesús había sanado a los enfermos y que los milagros se dejaron ver dentro de la gente, pero no todos creyeron. Y nosotros estamos esperando una manifestación del Espíritu con prodigios y milagros y todas esas cosas. Y lo más grande, el milagro más grande es la salvación. Porque vemos el poder de Dios manifestado cuando Felipe fue llevado por el Espíritu a predicarle al funcionario etíope. Y dice que Felipe fue y se acercó al carro donde él iba. ¿Y ¿qué usted cree que él estaba leyendo? Isaías 53. Pero no lo entendía. Y Felipe se le acerca y le dice: ¿sabe lo que estás leyendo? ¿O entiendes usted lo que está leyendo? Y él le pregunta, y él le dice, el oficial le dijo a Felipe: dígame usted por favor, ¿está hablando el profeta de sí mismo o de otra persona? Entonces Felipe, partiendo del versículo 1, empieza a decirle esto. Mire, le dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Simboliza el poder de Dios. Dice que creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Ya el etíope estaba leyendo esto. Dice: no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos. Hemos cambiado el Jesucristo de la Biblia por uno hermoso, de un aspecto como del cine, para que la gente lo desee. Mas sin embargo, Dios no envía a Jesucristo, Dios Hijo, su Hijo, en aspecto grotesco, para que no lo deseemos, dice. No tiene aspecto hermoso.
ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. En la naturaleza pecaminosa no desea nada de Dios. Pero es el poder del Evangelio predicado exactamente como el Señor nos lo dio, que hace que se produzca ese don de fe en nosotros, que hace que la persona crea y que entre en lo que han de ser salvos. Dice, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Nosotros lo tenemos y a veces uno no lo estima. Y a veces uno se siente víctima porque alguien te rechaza o te menosprecien o alguien te maltrate. Pero cuando eso sucede, uno tiene que correr directamente y esconderse en los brazos del Maestro para que la protección que Él, el precio que Él pagó para que tú y yo estemos bien, se manifieste en nosotros, y eso nos causa que nos enfriemos y que no compartamos el Evangelio con otros. El versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y cuando yo estoy leyendo eso, wow, Él cargó con nuestros dolores. Y dice la palabra que el apóstol Pablo fue apedreado no sé ni cuántas veces. Fue azotado. Y cuando azotaban a la gente en aquel tiempo no era una nalgadita, ¿no? Él, con todo ese sufrimiento físico en él, en su cuerpo, y todo lo que pasó, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú y yo estamos pasando por dolor, por azote, y nos paramos y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se manifiesta el poder de Dios a nuestro favor. Y cuando tú y yo decidimos pararnos en lo que Dios ha dicho y darle más credibilidad a lo que Dios dice que lo que yo siento, pienso, se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida. Cuando el enemigo toma tu mente y anda vagando de un lado a otro, y el pensar y ver todo lo que está sucediendo causa angustia, causa incertidumbre, entonces en eso yo me pongo el yelmo de la salvación y empiezo a pensar en lo que Jesucristo hizo para mí. Ahí se presenta y se manifiesta el poder del Evangelio a nuestro favor. Entonces tú y yo vamos a estar bien. Pero la gente que no conoce a Dios no van a estar bien. Por mucho que quieran, no van a poder. Porque esto no es con poder humano, es con el poder de Dios manifestado, ya dado a nosotros, para que nosotros nos guiemos por lo que Él ha dicho. ¿Y qué hacemos nosotros que nos estamos guiando por todo viento que se mueve? Porque es atractivo y me entretiene. Y es, no es difícil ajustarme, porque mi carne le encanta. Mi carne le encanta el entretenimiento, de tal modo que yo bajé una aplicación de un jueguito a mi teléfono, porque dice: mire, cuando usted está entrando en edad, mire lo que sucede, su mente no es tan ágil. Hay juegos en el internet que le ayudan a agilizar su mente. Entonces yo bajé un juego y empecé a jugar ese jueguito. Pero ¿sabe qué pasó? Un día me levanto por la mañana
Antes de agarrar mi Biblia, yo agarré mi teléfono y empecé a jugar este juego. Y de repente se enciende una luz y digo, hay algo que está tomando una prioridad en mi corazón. El enemigo me está engañando, entreteniendo en esto. Y es más importante para mí abrir el teléfono y empezar a jugar este juego con la explicación de que eso me va a ayudar a que mi mente vaya mejorando. Cuando la palabra me está diciendo que mi mente va siendo transformada con el conocimiento de la palabra, no me dice que va a ser transformada jugando un juego. Entonces, en ese momento, ¿qué yo hice? Mire, si hubiera sido algo que yo lo hubiera poner en el fuego y no me dañara mi teléfono. ¿Y por qué me di cuenta? ¿Por qué todos esos días yo jugaba ese juego y no me di cuenta? Porque en ese momento se encendió una luz y el conocimiento de la palabra, y más se encendió porque yo estaba enseñando la clase de discipulado. Y enseñando la clase de discipulado, enseñándole a los estudiantes que Jesús debe de ser el centro, cuando yo agarré mi teléfono, y eso era lo que me atraía en ese momento, y no un tiempo de comunión con el Señor, yo me sentí como una hipócrita. Y yo dije, ¿sabe qué? Cuando yo vaya a dar la clase a esta tarde, yo dije, Señor, yo no puedo dar esta clase, yo soy una hipócrita. Yo le estoy diciendo a los estudiantes que Jesús debe ser el centro, y aquí yo me levanto y lo primero que yo hago es abrir mi teléfono para jugar este juego. Le dije, Señor, ten misericordia de mí. Y viene la palabra: si tú confiesas tu pecado delante del Señor, Él es fiel para perdonarte. Yo confesé mi pecado delante del Señor y me fui libremente a enseñar la clase de discipulado, y eso fue una de las clases más gloriosas. Entonces dice en el versículo 5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual de su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Dice, fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él no fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, aunque no había pecado en él. Él tomó el lugar de nosotros. La gente que no conoce a Jesucristo necesita saber eso. Son buenos los mensajes de motivación. Es bueno uno saber de la economía. Es bueno saber si eres un buen empresario. Es bueno ser excelente en tu carrera. Pero es mucho mejor que en estos tiempos en que estamos viviendo nos enfoquemos más en lo que verdaderamente vale, que es la salvación. Yo miro lo que ustedes están haciendo, su fidelidad en el ministerio, su esfuerzo
es su trabajo y están haciendo lo que el Señor le mandó hacer. Y yo no estoy diciendo que no se esté predicando el evangelio. Lo que yo estoy diciendo es que por si acaso tú estabas en la posición que yo estaba viendo, que no estaba valorando tan grandemente lo que Dios hizo por la humanidad, como lo estoy viendo ahora, que nosotros nos ubiquemos correctamente y que nos enfoquemos y pongamos nuestra vista en el Señor, para que el Señor cumpla su propósito en cada uno de nosotros. En eso, pensando en eso, digo yo, wow, la gente que predica el evangelio, como los pastores, como el apóstol que ha sembrado su vida en el ministerio, digo, wow, ellos están haciendo lo correcto. Entonces digo, Señor, qué vergüenza sería cuando yo me presente allá delante de ti y que solamente una o dos personas, o no sé cuántas, en el transcurso del tiempo, yo haga guiado al Señor. Entonces entendí una cosa, que no es la cantidad y que no es cuánta persona hacen profesión de confesión, es cuántos están escritos en el libro de la vida. Y eso no es carga tuya ni es carga mía. Eso no te pertenece a ti ni me pertenece a mí. Lo que me pertenece a mí y a ti es predicar el evangelio, porque esto es algo que solamente Dios en su divinidad puede hacer en el ser humano. Nosotros no podemos cambiar a la persona ni guiarlo a una confesión de fe cuando en su corazón no está la fe, que todavía la semilla no ha sido sembrada y todavía no entienden su naturaleza pecaminosa, todavía no entienden lo que Felipe le explicó al eunuco. Y Felipe empieza a decirle, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Entonces él les continuó explicando lo que él estaba leyendo. Entonces el eunuco le dice a Felipe, cuando él terminó, entendió perfectamente cuál era el problema. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Es el pecado. ¿Y cuál es la solución al pecado? Jesucristo. Entonces cuando él le dice, fue también que se lo explicó así, que le explicó, entonces después que tú creas en Jesucristo, yo supongo que él le dijo, le habló del bautizo, le habló de todas las demás cosas que Jesús dijo, le habló de las instrucciones de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces el eunuco le dijo, mira, ¿qué impide que yo sea bautizado? En Isaías no habla del bautizo. Pero entonces cuando nosotros empezamos y abrimos la boca para hablarle a alguien del evangelio, no te preocupes si tú no tienes mucho conocimiento, si tú crees que tú estás mirando tus defectos o tus fallas, no te preocupes de todo eso. Antes de tú comenzar o en cualquier momento por la mañana, entrega todas tus debilidades al Señor y dice, Señor, aquí estoy. Mira, sé sincero, háblale de corazón. Dije, mira, la he regado, fallé en esto, Señor, y gracias por lo que tú hiciste por mí. Entonces tú te imaginas, la palabra de Dios viene y te limpia y empieza a limpiarte y te abre los ojos del entendimiento. Entonces tú le vas a hablar a la persona y el Espíritu Santo te va a guiar, porque no es solo que Él nos ha dejado a nosotros en esta encomienda. Y en este tiempo hay un poder tan fuerte en contra de todo lo que tenga que ver con Dios, pero es un poder súper fuerte. Pero ¿sabe qué? En nosotros hay uno mucho más poderoso que ese poder. Entonces necesitamos estar conectados con Él para nosotros poder guiar a otra persona al Señor. En este tiempo, uno es inevitable preguntarse qué viene después, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado eso por la mente. Please, dígame si le ha pasado. ¿Qué va a pasar después?
¿Qué será lo que va a suceder? Como que a veces uno quiere saber el futuro, curiosear, saber qué es lo que va a pasar. Porque muchas personas dirían, bueno, si yo hubiera sabido que venía la pandemia y que iba a ser así, yo hubiera actuado de esta forma o de otra forma, ¿verdad? Como que queremos saber qué es lo que viene. Pues la misma palabra nos está diciendo que miremos las señales. Y una de las señales más fuertes que yo he observado es la apostasía. No podemos ignorar lo que está pasando. No podemos negar la realidad de lo que estamos viviendo. Pero sí podemos ubicarnos en el lugar correcto, en el Señor. Yo le decía que usted está bien, estamos aquí, no estamos en el hospital. Pero esa persona que están en el hospital, si se conectan con el Señor, ellos están bien. Los que están en la cárcel, si se conectan con el Señor, ellos están bien. Los que están pasando momentos horribles, con que se ilumine la luz del Evangelio, ellos van a estar bien. Cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios, se enciende la luz y se ilumina. Y yo creo que es en uno de los libros de discipulado que nos da una narración de McGee, que él quería protegerse de la lluvia y estaba cazando con un amigo y fue y se entró en una cueva. Y en la cueva estaba oscuro. Entonces él estaba media hora ahí sentado esperando que dejara de llover y no tenía ningún problema, tranquilo. Pero de repente dice, wow, se está haciendo oscuro, y encendió una luz. Y cuando encendió la luz y miró para atrás y vio una víbora, toda clase de insectos y todo junto con él en la cueva, hizo así y salió corriendo. Entonces digo yo, wow, a veces a uno le pasa lo mismo. Cuando uno se empieza a acostumbrar a tener una mala costumbre o a hacer algo continuamente, uno lo ve como normal. Pero cuando tú te empiezas a conectar con el Señor, a pasar ese tiempo con Él, a leer su palabra, a meditar en ella, empieza y se enciende una luz y tú dices, wow, esto que yo estoy haciendo no está bien. Y yo creo que eso fue lo que me sucedió a mí con el jueguito en el teléfono. Que al estar en la palabra y más enfocada en estudiar la palabra, se encendió esa luz de wow, no es que está malo que yo juegue este jueguito, pero hermano, cuando ese jueguito es más importante que leer la palabra, que yo buscar de Dios, que hablar a la persona del Señor, entonces algo está mal con ese jueguito. Así que esto lo dejo con ustedes. Y ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es? Salvación. Entonces cuando yo mantengo esto en mente y veo la mala actitud de la gente con quien yo tengo que confrontarme a diario, o que usted tiene que confrontar, o las cosas incorrectas, voy a tener en mente que lo importante es la salvación de esa persona y no lo que yo quiera. Que el Señor le bendiga, le guarde y que esta palabra quede sellada en su corazón. Que el Señor prospere su camino. Que usted pueda escuchar de Dios en cualquier situación que tenga que enfrentar. Que la luz del Espíritu de Dios les ilumine en todo tiempo y en todo momento. Y que usted sea un instrumento de la paz del Señor. Que la unción que tiene la palabra de Dios y el espíritu de salvación y regeneración y transformación que está en la palabra, cuando salga de su boca se manifieste a favor de otra persona. Póngase de pie, hermano. Centros. Yo sé que a veces es difícil uno observar familiares, seres queridos
que uno sabe que van por camino de perdición. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en el Señor. Oh Señor mi Dios, yo te pido, Padre, que cada persona aquí en este momento, Padre Santo, sea un instrumento, Señor mío, que tú vas a usar para traer iluminación y luz y paz a lo demás, Señor mío. Que sus corazones en este momento estén seguros y establecidos. Que el poder salvador tuyo no sea cortado. Que tu mano salvadora no sea cortado, Señor. Que esas personas que vienen a su mente, que están caminando mal, Señor, que están en oscuridad, Padre Santo, solamente la luz de tu Espíritu lo va a iluminar, oh Dios de la gloria. Te pido, Señor, que se levante en cada uno de nosotros un espíritu de absoluta confianza en ti, Señor. Que podamos confiar ciegamente en ti y confiar que tu palabra tiene poder para transformar las vidas, para conectarlo contigo, Señor, y para recibir, oh Dios, la salvación que tan alto precio te costó, Señor. En esta noche descansamos en ti, descansamos en el poder de tu fuerza, descansamos en tu palabra, Señor mío. Padre, sabemos que la salvación te pertenece a ti, Señor mío, y solo queremos obedecer ese mandato tuyo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, Señor. Padre, en diferentes formas, tú levantas aquí personas que van a predicar en diferentes formas, Señor, aquellos que han de contribuir a tu obra financieramente, aquellos que van a llevar cuidado a los enfermos, Señor, aquellos que van a caminar en los hospitales, oh Dios, trayendo, Padre, palabra de vida, de esperanza, aquellos que visitan a los vecinos, Señor mío, Dios de la gloria, llevando la luz del evangelio, aquellos que caminan por todo lado, en el supermercado, en las tiendas, donde quiera, en el tránsito, Señor, aquellos que pasan manejando, que pasa un chofer por el lado desesperado, sin paciencia, y que ellos empiezan a orar delante de ti para que conozcan tu luz, Señor, para que se encienda una luz en sus corazones y ellos te conozcan a ti, al único Dios verdadero, Señor. Solo tú puedes transformar la vida, Señor. Solo tú puedes traer iluminación.